especialmente a las luchadoras, revolucionarias y chavistas. Feliz y bendecido día para nuestra queridísima audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa número 64 de Las que Nunca se Rinden. Quien les habla, Marieta Borrego, en nombre de nuestra ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Diva Guzmán, y hoy estaremos acompañándolos durante esta hora con información, entrevistas y muchísimo contenido para nuestras lideresas aquí en su programa de todos los miércoles, Las que Nunca se Rinden. Avanzamos, pero no sin antes agradecer en la presidencia de la Fundación Radio Miraflores al general de división y ministro Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general Sandra Jiménez, en operaciones Adán Mogollón, en el control técnico como siempre nos acompaña nuestro amigo Omar Ergueta. Bueno, después de agradecer y saludar, es momento de que ustedes sepan en qué andamos. ¿En qué andamos? Bueno, andamos en una onda positiva. El sí fue una contundente victoria durante el referéndum sobre nuestra Guayana Esequiba. La información la dio a conocer el presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Elvis Amoroso, quien informó que 10.554.320 venezolanos ratificaron que Venezuela es libre e independiente a través del ejercicio del voto. Es importante destacar que la República Bolivariana de Venezuela está promoviendo su derecho histórico sobre el territorio Esequibo, el cual fue despojado mediante el laudo arbitral fraudulento, además de 1899. Asimismo, el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante su programa Con Maduro Más, denunció la matriz de opinión que levantó la prensa internacional sobre el referéndum consultivo. Este referéndum es vinculante y acató la decisión del pueblo, destacó el presidente bolivariano. Igualmente ratificó lo siguiente: a quienes tratan de desconocer el voto popular, de manchar el referéndum a la derecha pro ExxonMobil y que apoya los intereses de Guyana y los no intereses de Venezuela, este referéndum es vinculante y acató el mandato del pueblo. Bueno, asimismo, les informamos que el día de ayer, Estado en pleno acata mandato vinculante del pueblo en cumplimiento de las decisiones tomadas por el pueblo venezolano el pasado 3 de diciembre en el referéndum consultivo. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio a conocer durante el Consejo Federal de Gobierno una serie de anuncios para avanzar en la defensa de la Guayana Esequiba. En primer lugar, el jefe de Estado creó una alta comisión por la defensa de Guyana Esequiba que estará integrada por el Consejo de Defensa de la Nación, el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Seguridad Nacional y todos los sectores políticos, religiosos y académicos, en especial las universidades del país, y que estará a cargo de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez. Indicó que la creación de esta comisión tiene como objetivo impulsar el fortalecimiento de los equipos de defensa de Venezuela, así como los lazos de diálogo y para escuchar todas las voces de la sociedad. Señaló que cada Consejo de Estado, cada universidad debe designar un representante para iniciar de manera inmediata una dinámica que lleve adelante la ejecución de la decisión tomada por el pueblo el pasado 3 de diciembre en el referéndum consultivo. Asimismo, anunció la ley orgánica para la creación del Estado de la Guayana Esequiba y la implementación de las 5 decisiones tomadas por el pueblo de Venezuela en cada una de sus partes. Debate que el presidente Maduro solicitó iniciar de manera inmediata para su posterior aprobación. Diputados y diputadas, aquí lo citamos, está en sus manos. Ustedes implementarán los mecanismos de consulta con el poder popular, las academias, las universidades, con los sectores religiosos, económicos, políticos, todos. Harán las consultas para que sea una ley perfecta, impecable y para que reciban la voz del pueblo en las 5 preguntas y la conviertan en la ley orgánica para todas las generaciones de venezolanos, dijo el presidente. Asimismo, fue creada la zona de defensa integral SODI Guayana Esequiba, que estará compuesta por 3 áreas y 28 sectores de desarrollo integral dependiente militar y administrativamente de la región de defensa integral Guayana, y deberá ser publicada en la Gaceta Oficial del día miércoles 6 de diciembre, o sea, el día de hoy. La sede de la nueva SODI tendrá su sede administrativa en Tumeremo de forma provisional y tendrá como autoridad única al Mayor General Rodríguez Cabello, mientras se lleva a cabo la discusión y aprobación de la ley orgánica para la creación del Estado de la Guayana Esequiba. Igualmente instruyó crear la división PDVSA Esequibo y CBG Esequibo
para la concesión de licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo y gas y minas en todo el territorio de la Guayana Esequiba. El presidente Nicolás Maduro designó también al vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, la vicepresidenta para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, la ministra del Poder Popular para Educación, Yelixe Santaella, y la titular del Despacho para Educación Universitaria, Sandra Oblitas, para publicar de manera inmediata y llevar a todas las escuelas, liceos y universidades del país el nuevo mapa completo de Venezuela, bueno, que además es una belleza, siempre ha sido así, pues. Para esta tarea instruyó a los ministros Jorge Arreaza, Carlos Leal Tellería, Mayor General Tábata, a los voceros de los consejos comunales y jefe de los CLAP a distribuir en todos los hogares del país el nuevo mapa oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y bueno, aquí vemos la imagen, es un mapa completito, hermosísimo. Bueno, como parte de los anuncios realizados por el presidente de la República, también se activó un plan de atención humana y social a través del cual se llevará a cabo un censo mediante la apertura de una oficina del SAIME en Tumeremo para iniciar la entrega de cédulas de identidad a los habitantes de ese territorio. Igualmente propuso elaborar una ley especial para prohibir la contratación de empresas que operen o colaboren con las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar. Propongo que la ley especial se les dé 3 meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar. Y estamos abiertos a conversar por las buenas, todo, por las malas, nada. Respeto al derecho internacional, respeto a las leyes, puntualizó nuestro jefe de Estado. También planteó la creación de una ley especial para decretar áreas de protección ambiental en la Guayana Esequiba, así como nuevos parques nacionales protegidos que sean centro de turismo, de biodiversidad y de vida. Por último, resaltó que somos un pueblo de paz, latinoamericanista, unionista, solidario. Lo hemos demostrado desde la sangre derramada por nuestros soldados, por nuestro Bolívar, por nuestro gran mariscal de Ayacucho, por nuestro Rafael Urdaneta, por Francisco de Miranda, por la sangre de nuestros ejércitos libertadores que fueron a expulsar un imperio y a fundar república. Bueno, excelentes anuncios, admiramos profundamente el accionar de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y bueno, más adelante vamos a estar ampliando un poquito. Aquí tenemos el día de hoy a 2 invitados especialísimos que nos van a estar conversando un poco sobre todo esto que estamos hablando, sobre nuestra tierra de la Guayana Esequiba. Es momento de hacer una pausa musical y los dejamos escuchando Todos los días son de gaita. En un acto soberano en defensa del país, acudimos al llamado que ha quedado claro aquí. El pueblo venezolano dijo 5 veces sí. En un acto soberano en defensa del país, acudimos al llamado que ha quedado claro aquí. El pueblo venezolano dijo 5 veces sí. En un solo sentimiento dijo 5 veces sí. En defensa de lo nuestro dijo 5 veces sí. Ejerciendo hacia el derecho dijo 5 veces sí. De la Guayana Esequiba dijo 5 veces sí. El pueblo venezolano dijo 5 veces sí. Aquí quedó demostrado que la Guayana Esequiba, esa es la tierra querida del pueblo venezolano. Ha quedado demostrado cuando la llama se esquiva, que la Guayana Esequiba, Venezuela siempre ha estado. Soberano en defensa del país, acudimos al llamado y ha quedado claro aquí que el pueblo venezolano dijo 5 veces sí. En un acto soberano en defensa del país, acudimos al llamado
Estás escuchando Las que nunca se rinden por Radio Miraflores, la voz de la verdad. Ajá, y escuchamos gaita, porque es que, bueno, no hay que olvidar que estamos en Navidad. Ya esta época es, como dicen por allí, la más bonita del año. Y bueno, ya todo es en onda de lucecitas, de gaitas, de la música navideña, por ahí las hallacas y bueno, pa'lante Venezuela. Y bueno, con un territorio más grande ya, sin dudarlo, sin que se dijera zona en reclamación. Esto hay que celebrarlo por todo lo alto. Entonces, bueno, continuamos en su programa de todos los miércoles, Las que nunca se rinden, las que nunca nos rendimos, por aquí por Radio Miraflores, y es momento de saludar a nuestra audiencia. Nuestra audiencia siempre son personas que nos están escribiendo, que nos están comentando por aquí, porque estamos en vivo a través de nuestro Instagram, Mi Mujer. Y nos comentaban, nos saludaban, saludamos por aquí a la gente del estado Anzoátegui primeramente, que por allí nos dejaron unos saludos por el live de Instagram, que están en sintonía, nos están escuchando desde los territorios. Saludamos a nuestros equipos del Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, que también estaban por allí reportando sintonía. Nuestros equipos de la Escuela Feminista del Sur, Argelia Laya. Bueno, que tenemos aquí el día de hoy a 2 invitados de nuestra Escuela Feminista del Sur, invitadas e invitados especialísimos el día de hoy. Saludamos a nuestras hermanas y hermanos del Banco de Desarrollo de la Mujer. Saludamos también a nuestras defensoras comunales, a nuestras camaradas y mujeres del Instituto Nacional de la Mujer, que la semana pasada las tuvimos aquí en el programa de todos los miércoles, hablando un poco sobre el vértice número 4 de la Gran Misión Venezuela Mujer. Y bueno, aprovechamos también, mujeres, a ese llamado que les hacemos a registrarse, a registrar su comité de mujeres, a ingresar a la página Patria y allí, bueno, llenar las encuestas que nos están haciendo a nosotros las mujeres, conformar nuestros comités de mujeres, a esa amiga, esa hermana, esa vecina. Vamos a organizarnos. Fíjense, nosotros tenemos también el vértice número 5, que de eso vamos a estar hablando la semana que viene, la semana próxima, así que oído al tambor. Miren, es sumamente importante, mujeres, organizarnos. ¿Por qué? Porque a través de la organización nosotras construimos junto a nuestro Estado, junto a nuestro gobierno, las políticas públicas que son las que nos favorecen a nosotras las mujeres. Así que atentas a ingresar a la página Patria y a registrarse por allí y a registrar, a conformar, a notificar también y a validar su comité de mujeres. Entonces, bueno, esa es nuestra invitación. Es momento de comenzar con una de nuestras invitadas especialísimas el día de hoy. Ella es historiadora, es nuestra profe de la Escuela Feminista del Sur, Argelia Laya, la profe Aura Rojas. Ella nos va a hablar sobre lo que es esa parte de la historia sumamente importante de nuestra Guayana Esequiba. Buenos días, profe, ¿nos escucha? Sí, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está, profe? Un gusto saludarla. Igualmente. Bienvenida en nombre de nuestra ministra Diva Guzmán, bienvenida a su programa de Las que nunca se rinden. Y bueno, usted es parte de este club de las que nunca se rinden. Así que bueno, esta es su casa, profe. Muchísimas gracias. Fíjese. Nosotros tenemos en este momento una audiencia. Vamos a pedirle a Omar, no sé si sube un poquito de volumen aquí para que los que están en Instagram, no se puede. Bueno, vamos a ver de qué manera podemos solventar, podemos utilizar el micrófono, vamos aquí a improvisar, estamos en vivo, pero nos interesa muchísimo que las personas que están en este momento en vivo, lo puedes colocar en el audífono, Carla, ayúdame por ahí, para que se escuchen las personas que están en sintonía, puedan escuchar lo que la profe nos va a contar sobre el Esequibo, que es sumamente importante, que es una parte fundamental. Así que, profe, cuéntenos por qué esa tierra es nuestra. Bien, primero un abrazo y un saludo a todos los oyentes y a todos los venezolanos que hemos estado asistiendo este fin de semana a reafirmar lo que ya nosotros sabemos históricamente, y que es que este territorio, el territorio Esequibo fundamentalmente, es venezolano y siempre fue así. Así es. Lo primero que tenemos que puntualizar tiene que ver con que esta área geográfica que se llama la Guayana Esequiba, ¿verdad?, ha sido ocupada reiteradamente, primero por la corona británica en el siglo XIX,
y luego en el siglo XX por la República Cooperativa de Guayana. Este reclamo por parte de Venezuela se inició incluso desde las primeras acciones de reconocimiento como República de Venezuela, cerca del año 1824, ¿verdad? Y acá se sucedió un evento en el que un enviado de la corona británica, del gobierno británico, envió a un explorador de nombre Robert Chambers, ¿verdad?, quien levantó un mapa sobre el territorio de lo que se llama la Guyana británica, ¿verdad?, que fue adquirida por los ingleses desde el siglo XIX, ¿verdad?, y que por supuesto violaba el principio del iutis posseditis iuri, que había heredado la República de Venezuela una vez que se declara independiente, ¿verdad?, y en donde se reconoce la posesión de ese territorio por las antiguas, digamos, posesiones que tenía el colono anterior, que era España, o era la colonia española. De hecho, todas las constituciones, desde la Constitución de 1811 hasta nuestra Constitución del año 1999, ha reconocido reiteradamente la posesión del territorio Esequibo, dado que pertenecía a los antiguos territorios que conformaban la Capitanía General de Venezuela, establecida desde 1777. Entonces, fíjense, el asunto aquí es que el Imperio Británico en el siglo XIX envía a este explorador de apellido Chambers, ¿verdad? Profe, aquí le interrumpo un momentico. De allí es donde se origina la palabra choro. Eso lo vimos por allí en un video. Eso lo vimos por ahí en TikTok. De allí, gracias a ese caballero, se origina la palabra choro, porque nos querían robar ese pedazo de tierra. Seguramente, de hecho, Chambers levanta el mapa en donde se ve perfectamente el límite entre las posesiones venezolanas y las posesiones británicas en el siglo XIX, pero ese mapa fue, digamos, escondido, no fue mostrado ya al final del siglo XIX, en 1899, ante el tribunal arbitral que finalmente le dio la posesión al Imperio Británico. Pero estamos hablando, digamos, si volvemos un poquito atrás, este señor Choro o Chambers, él hizo incluso varios viajes a esta región, ¿verdad? Y eso fue más o menos en la década de los 40 del siglo XIX, y empezaron a poner postes, ¿verdad?, como seña limítrofe, con monogramas de la reina Victoria en las bocas del río Orinoco. Y es aquí cuando oficialmente se empieza, o se inicia la controversia con respecto a la posesión del territorio. Y es aquí también donde todos los representantes del gobierno venezolano durante todo el siglo XIX hicieron reclamaciones reiteradas al Reino Unido de Gran Bretaña con respecto de estas incursiones que reiteradamente la Guyana británica fue adelantando y fue de alguna manera ocupando ilegalmente este territorio que, como les dije anteriormente, estaba, digamos, no solamente históricamente asentado por haber pertenecido a la Capitanía General de Venezuela, sino además por este principio jurídico de derecho internacional público que consiste en el iutis posseditis iuri, que implica en castellano, así como poseís, seguirás poseyendo. Y ese fue el principio jurídico sobre el cual se adelantaron todas las acciones durante el siglo XIX
quizás con la excepción de los 5 años que duró la Guerra Federal, pero que digamos, todos los agentes y todos los representantes a través de la Cancillería fueron demostrando desde este principio jurídico, pero además recogiendo en Europa, en Estados Unidos y en gran parte de lo que hoy llamamos América Latina, todas las evidencias en mapas, en informes de gobernadores y capitanes generales, y bueno, todas las pruebas que demostraban que histórica y jurídicamente el territorio Esequibo formaba parte integrante de, primero, la Capitanía General de Venezuela y después de la República de Venezuela, como se nombró en el periodo independentista y en buena parte del siglo XIX. Correcto. Profe, una pregunta que mucha gente quizás se la hace es: ¿por qué se dice que el laudo arbitral de París de 1899 fue fraudulento? Fue un proceso más o menos complejo. ¿Por qué? Porque Venezuela solicitó el apoyo, quizás la conseja del gobierno de los Estados Unidos en estas controversias ya a partir de los años 80 del siglo XIX. De hecho, en los Estados Unidos se organizó un equipo, ¿verdad?, de abogados que terminaron siendo contratados por los gobiernos venezolanos para adelantar justamente en la disputa, ¿no? Entonces, fíjense, en 1887, esto es importante puntualizarlo, ¿verdad?, una comisión oficial del gobierno venezolano, ¿verdad?, constató, todas las protestas que enérgicamente se habían hecho ante la legación británica, ¿verdad?, porque por las reiteradas incursiones de Gran Bretaña en el territorio. Entonces, allí se acordó, ¿verdad?, un arbitramiento internacional en donde los Estados Unidos, en teoría apoyaba un poco la causa venezolana, al punto de que los abogados que representaron ya en 1899 a Venezuela fueron estos abogados estadounidenses. Sin embargo, buena parte de los equipos y de los agentes especiales enviados fueron los encargados realmente de levantar toda esta documentación que daba cuenta de la posesión venezolana, y sin embargo, y a pesar de que incluso se habían hecho algunos adelantamientos en la primera conferencia panamericana, que también adelantó los Estados Unidos en Washington, sin embargo, y a pesar de todo eso, cuando vamos a París, que fue el lugar donde se estableció el tribunal, allí se nombra una serie de representantes que fungieron como jueces. Uno de ellos, un representante ruso, de origen ruso, que finalmente es el que termina dándole la pauta o la razón al Reino Unido de Gran Bretaña y no a Venezuela, motivo por el cual desde el gobierno de Juan Pablo Rojas Paul, a pesar de haber concentrado sus esfuerzos diplomáticos, ¿verdad?, de lograr la intervención de los Estados Unidos en la resolución de este asunto, sin embargo, y a pesar de todo eso, en París y en manos de estadounidenses y de este juez particularmente ruso, se termina dando la razón al hegemón de aquel momento, que era el Reino Unido de Gran Bretaña. Caramba. Y la otra cosa que no podemos olvidar es que estamos hablando también
de una república como los Estados Unidos, que se venía conformando como un hegemón, no solamente a nivel de lo que hoy conocemos como América Latina, sino se estaba proyectando como hegemón en el mundo. Entonces estamos hablando de que Venezuela se enfrentó realmente en el marco del derecho público internacional, de la propia historia y de los acomodos y después respectivos reacomodos de la geopolítica internacional, de dos fuerzas o de dos hegemones importantes como lo fueron los Estados Unidos y como lo siguen siendo los Estados Unidos y como lo fue en el pasado y sobre todo en el siglo XIX la propia Gran Bretaña, la colonia británica, que no es poca cosa, y por eso es que este año estábamos de alguna manera recordando, rememorando y retroatrayendo toda la impronta de lo que se conoció como la doctrina Monroe, ¿verdad? Y cómo ha ido cambiando en el sentido de coaptar las soberanías nacionales a favor de este hegemón que es lo que sigue siendo hoy día los Estados Unidos. Así es. Bueno, profe, fíjese, ya el tiempo se nos agotó con usted. Tenemos que continuar y queremos agradecerle enormemente esta clase magistral que en tan solo, yo creo que en menos de 10 minutos usted nos acaba de dar. Más claro, imposible. Entonces, fíjese, esto es un tema sumamente interesante, profe. Usted lo hace interesante, lo explica muy bien. Déjeme felicitarla por eso. Y reafirmamos, de verdad que queda más que claro que esa tierra siempre ha sido nuestra. Entonces, total y absolutamente. Bueno, profe, muchísimas gracias de verdad por participar en su programa Las que Nunca se Rinden. Agradecerle en nombre de nuestra ministra la invitación, extenderle también una cordial invitación a que próximamente nos visite acá en cabina. Por supuesto. Que podamos extender quizás un poco más este tema. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esa importante y sustanciosa intervención, profe. Que tenga un feliz día. Ay, muchísimas gracias y un abrazo a ustedes y a todos los venezolanos y las venezolanas. Gracias, profe. Bueno, interesantísimo, de verdad este tema apasiona, hace que uno se interese un poco más en lo que sucedió en aquel entonces, en lo que ha venido sucediendo y más importante aún resaltar el cómo no nos rendimos. O sea, a pesar de que esto ya tiene más de un siglo, esta disputa, Venezuela no se rinde, Venezuela sigue allí en pie defendiendo como siempre nuestra soberanía sin dejarnos amedrentar por nadie, por ningún imperio. Y bueno, es momento de darle la bienvenida acá en esta su cabina. Ya lo habíamos visto por el like que tenemos en este momento en nuestras redes sociales, @minmujer en Instagram. Es momento ahora de darle la bienvenida al segundo invitado del día de hoy en esta jornada. Él es historiador, además es asesor de nuestra Escuela Feminista del Sur, Argelia Laya también. Él es Rodolfo Ascanio. ¿Cómo estás? Rodolfo, te voy a pedir que acerques un poquito tu micrófono para que la audiencia te pueda escuchar. Lo puedes mover hacia arriba para que estés un poquito más cómodo y todos te escuchen. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. ¿Cómo estás, Rodolfo? Fíjate, hablábamos en una pausa, mientras estábamos en la pausa musical, hablábamos con nuestros compañeras y compañeros vamos a aprovechar aquí a saludar rapidito en esta pausa, pero aquí me pasaron una chuleta de los que están conectados. Nos están escuchando, fíjate, nos están escuchando desde Maracaibo, Estado Zulia, qué molleja. Nos están escuchando desde el estado Cojedes, nos están escuchando y nos están viendo. Ascanio, me dicen que por favor te cambies para este micrófono, porque bueno, esto es en vivo. Esto es totalmente en vivo. Aquí tenemos acaba de surgir una pequeña falla de aquel lado, entonces nos sentamos aquí juntitos. Entonces, fíjense, nos escuchan desde Maracaibo, Estado Zulia, desde el estado Cojedes, desde el estado Anzoátegui, nos escuchan y nos ven. Desde el Vigía, estado Mérida, imagínate tú. Y desde Guacara, estado Carabobo, adicional a las personas que ya habíamos saludado anteriormente. Aquí vamos a estar cada miércoles para ustedes, mujeres y hombres también, porque el feminismo no es nada más cosa de mujeres. Cuéntame, Rodolfo, ¿cómo viste tú? Hablábamos en la pausa, ¿cómo se vivió el domingo? Tú nos vas a hablar un poquito más de esta coyuntura política actual, de lo que está ocurriendo en el momento. ¿Cómo lo ves tú? Nosotros primero
Es bueno señalar, como tú dijiste hace rato, que Venezuela nunca se ha rendido. Jamás. Es decir, desde que... Las que nunca se rinden. Sí. No nos rendimos. Venezuela como mujer que es. Como mujer, Venezuela Como toda, mujer es, recordando que ¿no? Venezuela es mujer. Entonces no nos rendimos. Venezuela no se ha rendido. Venezuela, hay alguna gente que ha dicho, no, pero es que nosotros entregamos ese territorio, no hicimos nada, se abandonó. Eso no es verdad. Hay suficientes pruebas de que tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, como ahora en el siglo XXI, Venezuela ha hecho los reclamos correspondientes. Lo que pasa es, como lo decía la profesora Aura Rojas recién, nosotros estábamos enfrentados, primero nos enfrentamos al imperio colonial español y nos costó una guerra donde se murió más de la mitad de la población. Salimos un poco debilitados de esa guerra. Después nos enfrentamos durante el siglo XIX y parte del siglo XX al imperio más grande del momento, que era el Imperio Británico, y al naciente Imperio Norteamericano, que bajo la bandera de que nos iba a ayudar, en realidad lo que hizo fue traicionarnos. Nos hizo una tracalería, como decimos por allí, porque ese laudo arbitral más fraudulento no pudo ser, y fue gracias a ese. Fue gringos, ellos, tanto ellos como los británicos se pusieron de acuerdo para quitarnos esa parte del territorio, y Venezuela, a pesar de todas esas situaciones, logró en 1966 firmar el Acuerdo de Ginebra. Con el Acuerdo de Ginebra nosotros logramos que ese laudo arbitral se pusiera en discusión, porque Guyana hoy en día está diciendo que para ellos el laudo es vigente, es pleno. Sin embargo, ¿por qué fueron a la Corte Internacional de Justicia? Por algo fueron a pedir de nuevo que la Corte les ratificara, porque efectivamente el Acuerdo de Ginebra que firma Venezuela dice con toda claridad que hay una controversia, porque Venezuela dice que el laudo es irrito y nulo, y lo que viene teniendo Guyana ha tenido es la administración y el control del territorio. Pero a partir del día de ayer, nosotros empezamos a reasumir parcialmente el control del territorio por unas vías indirectas. Ciertamente tenemos una situación compleja en el mundo. O sea, en este momento hay guerras por todos lados. Correcto. En este momento hay un enfrentamiento entre el occidente imperial tradicional, que es los Estados Unidos y Europa, contra China, contra Rusia. Con China no han tenido una guerra directa, pero tienen unas guerras proxy. En Afganistán la tuvieron, está la situación de Taiwán. Con Rusia tienen una guerra directa en el territorio que algunos dicen que es de Ucrania, pero que en realidad era un territorio ruso. Y hay otras, en Siria hay una guerra, en África hay guerras, y dentro de esa situación se necesita petróleo. Toda guerra tiene que ser alimentada. Sí, por ahí ¿no? viene la cosa. La energía es fundamental para mover una maquinaria bélica, cualquiera que sea, y para mover la maquinaria industrial, comercial, el transporte. Y en el año 2014-2015 empezó a descubrirse petróleo en la plataforma marina que compartimos Guyana, el territorio Esequibo, que está en controversia y que por lo tanto no está delimitado, y el territorio del Tamacuro, toda esa parte atlántica al este de Trinidad, ¿no? Si Guyana fuera un país razonable, podríamos haber llegado a acuerdos como lo acabamos de firmar con Trinidad y Tobago, Ajá. que tenemos una delimitación clarísima de nuestras áreas marinas y submarinas y de las fronteras que tenemos con esa república, y acabamos de firmar un acuerdo de coparticipación y explotación y exploración petrolera y gas. Acá recientemente, creo que no tiene un mes de haberse firmado, pero en Guyana está la ExxonMobil. La ExxonMobil fue la única empresa que, cuando nuestro comandante Chávez firmó la nueva ley de petróleo, donde exigía que las compañías extranjeras tenían que formar una empresa mixta con mayoría de capital de PDVSA, ellos fueron la única empresa que se negó y se fue. Todas las demás empresas, todas, norteamericanas, gringas, chinas, francesas, todas las que estaban en Venezuela, aceptaron formar una empresa mixta, pero la Exxon no. La Exxon se va para Guyana,
empieza la exploración y efectivamente han conseguido una cantidad considerable de petróleo y de gas. Pero ¿qué pasa? Que Guyana, que tiene un gobierno sumamente débil, con una población muy pequeña, escasa, sí, ¿no? son pocos los incluso habitantes. hay que decir que la parte nuestra, la parte del Esequibo, está mayoritariamente poblada por indígenas venezolanos, sobre todo de las etnias Guarao, Piaroa, y hay otras de más pequeñas, pero esas etnias vienen poblando ese territorio desde hace miles de años y están, vamos a llamarlo, del lado oriental de la frontera de facto y del lado occidental de la frontera de facto. Es decir, todo ese territorio sí está poblado por venezolanos desde hace tiempo. Y hay muy pocos colonos guyaneses. Sobre todo están en el área norte. Y hay algunas minas, algunas cosas donde hay guyaneses, pero la mayor parte del territorio o tiene indígenas o es selva. Bueno, por allí vimos el día domingo un video en donde nuestros indígenas, nuestros pobladores originarios se fueron hasta Paracaima y allí se había instalado un asta con una bandera de Guyana y ellos bajaron su bandera y colocaron nuestra bandera de Venezuela. Yo digo, ¿cómo a estas alturas tú te atreves a reclamarle algo a alguien que ha estado allí por siglos? Porque ellos son los colonizadores. Claro. Nosotros también pasamos por un proceso de colonización, pero ellos siguen siendo nuestros pueblos originarios, son los verdaderos dueños de la tierra, por así decirlo. ¿Cómo viste tú ese? Porque por allí hubo decisiones divididas. Yo creo que el que es verdadero patriota, a más de uno se nos aguó el guarapo con ese video, cuando nuestros indígenas cantaban el himno en su lengua y lo cantaban también luego en la nuestra, en el castellano que hablamos. Y habían opiniones en redes encontradas donde decía, eso es una provocación, el bajar una bandera de otro país, de un asta, pero es que ese país no es dueño de esa tierra. Bueno, creo que la cosa es al revés, los provocadores fueron los guyaneses. Exacto. Los provocadores fueron los guyaneses, porque durante mucho tiempo, mientras se firmó el Acuerdo de Ginebra, se suponía que las actividades que se hicieran en ese territorio tenían que ser de mutuo acuerdo. Eso es parte de lo que dice el propio Acuerdo de Ginebra. Deberían haber sido de mutuo acuerdo, podrían ser de mutuo acuerdo. Eso fue lo que le planteó el comandante Chávez en 2004. También Nicolás Maduro, cuando era canciller, fue para allá. Pero ahí es donde viene, por un lado, vamos a llamarlo el lucro de la casta y el interés de las empresas petroleras, porque ¿cuál es la diferencia? Que en Guyana están en materia de legislación petrolera como estábamos nosotros cuando se descubrió el petróleo, es decir, Guyana está a nivel de la época de Gómez, así es que hay que entenderlo. Okay. Cuando empezaron las empresas petroleras británicas precisamente y norteamericanas a explotar y explorar petróleo en Venezuela y no habían legislación, de hecho se llevaban prácticamente todo el petróleo y Venezuela no tenía controles, empezaron a salir las leyes petroleras, la cantidad de dinero que se pagaba era ínfima, eran las regalías. Bueno, todo eso nosotros lo avanzamos, nosotros tuvimos varias leyes, tuvo la ley del año 43, que fue la ley de Medina, que fue el primer presidente que le puso el cascabel al gato, luego hubo otras leyes y finalmente la ley petrolera de Chávez, donde se ordenó las empresas mixtas con mayoría venezolana en la explotación y una serie de regalías y de impuestos que tienen que pagar las empresas. Eso es lo que la Exxon quiere evitar. Okay. En Guyana prácticamente no paga nada. Por eso es que en Guyana también hay oposición, hay gente que se está oponiendo al gobierno guyanés porque dice que están regalando el petróleo, como es verdad. Es decir, la mayor parte de la riqueza guyanesa la está sacando la Exxon y lo que está llegando al pueblo guyanés es muy poco en comparación con la riqueza que se están llevando. Ellos siguen en la vieja escuela cambiando perlas por espejos. Más o menos. Algo ¿no? así. Claro, en comparación con la pobreza que tenía ese país, Guyana Británica, heredera colonial de Gran Bretaña, un pueblo muy pobre, por supuesto cualquier entrada de dinero parece mucha, ¿no? Si yo no tengo nada y me entran 100 millones de dólares, cónchale, me entró bastante dinero, ¿no? Exacto. Pero comparado con los miles de millones que se está llevando la Exxon, o sea, si ellos hicieran valer su soberanía, tendrían efectivamente una posibilidad.
pero no la tienen porque ese gobierno es un gobierno neocolonial, es un gobierno que está comprometido con la Exxon y con cualquier otra empresa, porque ahí hay empresas de otras nacionalidades, hay empresas británicas, hay empresas chinas. Las empresas chinas están explotando no solo petróleo, sino otros minerales. Hay una empresa canadiense que está haciendo un daño ambiental terrible en una mina que tienen en el norte del territorio Esequibo. Están sacando oro, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una cantidad de empresas que están gozando un pullero porque se están llevando todas las ganancias. Por supuesto, la entrada de Venezuela, ahora cuando el presidente acaba de tomar una serie de decisiones, una de las cuales es crear PDVSA Esequibo y CBG Esequibo para poder entrar en el tema petrolero y minero de la zona. Uh-huh. Ahí es donde empieza la contención. Por otro lado, el presidente fue muy claro ayer en la necesidad del rescate ambiental de esa zona y seguramente en el día de hoy, cuando ya se está metiendo la ley orgánica sobre la Guayana Esequiba en la Asamblea Nacional, uno de los planteamientos que se hizo ayer fue la creación de parques nacionales que protejan el ambiente, sobre todo las cabeceras del río Esequibo, del río Mazaruni, y mucha gente no lo sabe, pero el río Cuyuní, que es otro río muy importante que atraviesa la zona Esequiba, nace en la zona del Callao, Tumeremo, donde ahorita se está estableciendo la SODI y el SAIME. Es decir, nosotros estamos poniendo una capital provisional de nuestro estado Guayana Esequiba en Tumeremo. Alguien dirá, pero bueno, ese es un área que está bajo control total venezolano. Pero eso tiene un precedente histórico, que en la época de Guzmán Blanco se creó el territorio Yuruaní. El territorio Yuruaní tenía esa parte de lo que hoy es el estado Bolívar y el territorio Esequibo. Una respuesta de Venezuela, los que dicen que no se hizo nada, una respuesta territorial generando un territorio. Por allí hay gente que dice, bueno, pero como decías tú cuando estábamos en la pausa, esto se debió haber hecho hace tanto tiempo o debimos ahorita. ¿Por qué ahorita? ¿Qué opinas tú de ese por qué ahorita? ¿Por qué en este momento? Bueno, en este momento porque Guyana y el Imperio norteamericano intentaron una situación de debilitamiento y de enfrentamiento interno en Venezuela a partir del 2013. Entonces sabemos que primero desconociendo la elección de Nicolás Maduro, después lanzan la salida, después en el 2015 gana la oposición extremista, gana la Asamblea Nacional y empieza una situación. Ustedes deben recordar que precisamente en el 2015 es que Obama nos declara amenaza extraordinaria para los Estados Unidos, es decir, nos declararon la guerra. Correcto. Y en medio de eso, ellos le hablan a Guyana y Guyana decide empezar a romper las conversaciones que teníamos nosotros con ellos, del buen oficiante, que es un mediador, que es un medio de composición del conflicto, y empiezan a plantearse introducir una demanda. Y efectivamente introducen la demanda en medio de la lucha interna que teníamos nosotros contra estos factores apátridas que han estado tratando de dividirnos y generar una guerra civil. Aquí nosotros evitamos en el año 2017 una guerra civil con la constituyente y con todas las acciones que hizo el presidente. En medio de esa situación, ellos demandan, pero ¿qué demanda Guyana? Guyana no dice, con base al acuerdo de Ginebra, vamos a delimitar la frontera que sea satisfactoriamente. No. Guyana dice, nosotros queremos que la Corte Internacional de Justicia diga que el laudo arbitral es perfecto, pacífico y definitivo, ¿no? Ese es el planteamiento de Guyana. Y realmente lo que es, ¿no?, fraudulento, que está ya demostrado. Es fraudulento. Claro, ellos van a tratar de que nosotros vayamos a la Corte a tratar de demostrar por qué es fraudulento. El laudo arbitral es fraudulento porque la sentencia arbitral no cumplió con lo que se llama el compromiso arbitral, es decir, las reglas de juego que se habían establecido en 1897, eso no, de la profesora Aura lo pasó por encimita, pero bueno, en el 1897 hubo un tratado en Washington que estableció unas reglas de juego. Las reglas de juego eran dos. Una, que había que ver los títulos de cada quien. Gran Bretaña no tenía ninguno, nosotros teníamos de más. Pero segundo, metieron una cláusula traicionera,
de común acuerdo con los Estados Unidos, de que se revisara la ocupación que hubiera en 50 años, la ocupación de territorio. Okay. ¿No? Esos 50 años de ocupación era la idea que tenían ellos con Schomburg. Sin embargo, esa ocupación que tenían ellos de 50 años apenas abarcaba el delta del Esequibo, que tiene muchísimas islas, y una partecita de la costa, de la costa norte al lado del Esequibo. No era la ocupación de todo ese territorio. Ese territorio eran los indígenas y los británicos estaban apenas en esa parte, en esa partecita. Por supuesto, ellos querían más porque ellos querían llegar a las bocas del Orinoco y querían llegar a las minas del Callao, que ya para ese momento se habían descubierto. Entonces querían oro. En ese momento era oro, ahora es petróleo. Ahora es petróleo. Siempre hay un interés. Sin embargo, cuando los árbitros hacen su sentencia, no toman en cuenta eso, no dicen nada, no dicen cuáles eran los títulos de Gran Bretaña. En su sentencia, lo único que hacen es fijar una línea. Eso se llama en derecho no motivar una sentencia. Es un laudo inmotivado, dirían los abogados, y por lo tanto, eso vicia de nulidad cualquier sentencia. A partir de allí, por eso es que ellos firman el Acuerdo de Ginebra, pues ellos saben que hay razones suficientes para anular. Ahora, el Acuerdo de Ginebra es claro, dice que hay que buscar una solución satisfactoria para ambas partes. Eso quiere decir que tiene que ser satisfactoria para nosotros y satisfactoria para Guyana. Es decir, hay que llegar a algún nivel de compromiso. Pero ellos siempre se han negado y ellos lo quieren todo a través de esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia, donde hay 15 jueces, de los cuales 2 son norteamericanos, hay 1 que es rumano, hay 3 que son de países de la Commonwealth. La Commonwealth es la unidad de todos los países que pertenecían a Gran Bretaña y que todavía están aliados. Ahí está Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Guyana, Jamaica. Bueno, hay un juez jamaiquino, hay un juez australiano y hay un juez de Uganda que también era una colonia de Gran Bretaña. Esos jueces, por cierto, salvaron su voto en la última decisión que hubo, que decidieron que no iban a parar el referéndum, o sea, nos dieron la razón. Exacto. Sin embargo, hubo unos jueces que salvaron su voto y dijeron que no estaban de acuerdo con que se dijera que Guyana tiene solo el control de administración, que Guyana tiene soberanía. Esos jueces ya se fueron al fondo, ya dijeron su opinión, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, que nosotros estamos haciendo valer nuestros derechos sobre el territorio en los ambientes y no estamos negando que continúe la negociación sobre la base del Acuerdo de Ginebra. Y adicional a esto, ya para cerrar porque se nos agotó el tiempo, queda sumamente demostrado, Ascanio, y podemos decirlo con total autoridad, que somos un pueblo de paz. Sí. Que nuestro presidente Nicolás Maduro ha sabido manejar muy bien. Bueno, él fue canciller. Él fue el canciller de nuestro comandante eterno y se ha sabido manejar muy bien durante esta situación. Sus decisiones ayer fueron totalmente acertadas, oportunas, valientes por demás. Y bueno, queda demostrado, Ascanio, que ese territorio es nuestro Esequibo, es nuestra Guayana Esequiba, no queda duda. Si usted duda, hermana o hermano, bueno, usted no es venezolano. Entonces, agradecerte, Ascanio. Por aquí tienes unos fans que te estaban escribiendo donde decía que el éxito, qué buen día, qué excelente exposición, qué excelentes palabras de nuestro profesor. Ascanio, por allí, bueno, tienes unos fans ahí que te estaban viendo y que te estaban escuchando atentamente. Que quede claro todo. Que todo queda sumamente claro, es un tiempo extendido y bueno, ya llega el momento de despedir, agradecer tu participación aquí en Las que Nunca Se Rinden, en tu programa de todos los miércoles a través de Radio Miraflores y en vivo por Instagram, @minmujer. Vamos a cerrar rapidito y a conocer qué sucedió tal día como hoy. Tal día como hoy. Hoy se cumplen 25 años de aquel día que el comandante Chávez ganó la primera elección presidencial, ¿lo recuerdas? Claro, yo estaba ahí, voté por él. Ajá, en Venezuela, lo que presentó un antes y un después para esta patria bolivariana y quedamos así en lo que sucedió tal día como hoy. Realmente es un día sumamente especial, tenemos mucho que celebrar y comenzamos por ese 6 de diciembre, hace 25 años, cuando nuestro comandante llegó para quedarse, revolucionó absolutamente todo en esta patria matria. Y bueno, aquí al Ateneo de Caracas, era el Ateneo de Caracas, ahí estaba Chávez y ahí hubo una enorme concentración
de cuando él dice hemos ganado. Hemos ganado, así es. Y bueno, así despedimos tal día como hoy, despedimos este programa. Saludamos a todos los que nos estaban escuchando y viendo en vivo por Instagram en el estado Táchira, La Guaira, desde Chivacoa, estado Yaracuy, Apure, Lara, desde Tinaquillo, estado Cogede. Nuestra ministra Diva Guzmán también estaba atenta escuchando esta excelente y extraordinaria exposición por parte de estos dos invitados de lujo que tuvimos el día de hoy. Desde la Vicepresidencia de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela, municipio Barinas, estado Barinas. Bueno, hoy estuvimos por todo el territorio nacional. Rápidamente despedimos tal día como hoy, despedimos también este programa. La invitación es a seguir nuestras redes sociales, @minmujer en Instagram, que ya nos están sintonizando en vivo, @minmujerb en X, anteriormente Twitter. Agradecemos este espacio en la presidencia de la Fundación Radio Miraflores al general de división y ministro Jorge Eliezer Márquez Monsalve, en la vicepresidencia José Manuel Blanco Díaz, en la coordinación general Sandra Jiménez, en operaciones Adán Mogollón, en el control técnico, y bueno, nos está haciendo más señas que un umpire, Omar Ergueta, que los saludamos aquí. Bueno, los dejamos y este fue su programa. Nos sintonizamos el próximo miércoles, tema interesantísimo, vértice número 5 de nuestra gran misión Venezuela Mujer. Mujer, regístrate en Patria. Entra a la página Patria, valida tu comité de mujeres, conforma tu comité de mujeres. Las esperamos por allí, mujeres. Hoy tenemos unas importantes videoconferencias. En nuestras redes sociales están los enlaces para que se conecten. Movimiento con Juventudes, encuentro con mujeres trabajadoras esta tarde. El día de mañana las invitamos a nuestro encuentro de saberes con enfoque de género en el Teatro Bolívar y lanzamiento de nuestra red de investigadoras con enfoque de género de nuestra Escuela Feminista del Sur, Argentina.